Bueno, familia, hoy me ha pasado algo curioso. Hoy yo estaba, no sé si a ustedes probablemente les pase también. Hay días que estamos buscando algo y no lo encontramos. Y estamos semanas buscándolo y no lo encontramos. Y resulta que luego, otro día, estamos buscando otra cosa y aparece ese algo de casualidad. Pues eso es lo que me ha pasado hoy. Yo llevaba mucho tiempo buscando algo que me dijera el comercio de carne de res en Cuba, cómo se mueve. Ya conocíamos el comercio de pollo, por ejemplo, con Estados Unidos, pero con Estados Unidos el comercio de carne de res es muy pequeño, muy escaso y no está registrado, no hay datos suficientes. Y yo llevaba tiempo buscando porque al final en Cuba se vende carne de res congelada, en los hoteles se come carne de res. Y claro, de la producción nacional, no creo, yo no pensaba que saliera esto. Y llevaba tiempo buscando este tipo de datos y no lo encontraba por ninguna parte. Y resulta que hoy estaba buscando otra cosa y me he encontrado nada más y nada menos que un pedazo de informe que se titula El mercado de la carne de res en Cuba. Es un estudio de mercado del año 2020, del año pasado, hecho por la Embajada de España en Cuba, con un lujo de detalles impresionante sobre todo lo que se hace con la carne de res en Cuba. Es brutal lo que me he encontrado. Es un estudio de mercado que tiene 71 páginas. Yo hoy les voy a presentar aquí los temas importantes porque me lo he leído en apenas 4 horas para leerlo, remarcar cosas, ver datos, contrastar algunos. Y la verdad me he quedado muy sorprendido y estoy seguro que ustedes también se van a sorprender con lo que les voy a enseñar aquí. Antes de comenzar a ver esto, recordar siempre el tema del embargo. Las personas que hablan de el bloqueo dicen que todo lo malo que ocurre en Cuba es culpa del bloqueo y que el bloqueo básicamente consiste en que el gobierno de Estados Unidos impide al régimen cubano tener relaciones comerciales con otros países. Ese es el resumen de algunos personajes que todavía siguen esgrimiendo el tema del bloqueo. Yo cada vez que me encuentro un informe como este, me reafirmo todavía más en que el bloqueo no es más que un cuento, una leyenda urbana, que lo que existe es un embargo y que incluso ese embargo no es la causa del desastre económico de Cuba a día de hoy. Y este informe lo confirma, lo que les voy a enseñar ahora. Miren, les voy a compartir por aquí una pantalla. Este es el informe, ¿vale? Es un estudio de mercado del año 2020. El mercado de la carne de res en Cuba. Dice Conciencia Despierta que hoy me ven de buen humor. Yo siempre estoy de buen humor, Conciencia Despierta. Lo que pasa es que mi humor a unas veces es muy bueno, otras veces es bueno simplemente ahí, en ese rango. Esto está hecho por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana. Y este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo a ninguna reclamación o recurso. Pero bueno, tiene carácter informativo. Aquí está, pues, la fecha, que como pueden ver es de finales del año 2020, es decir, es un estudio bastante actualizado. Está la persona que realizó el estudio, aquí está el nombre, y está también que lo realizó bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana. Aquí está la web y está, pues, la edición, el código y todo esto, aunque es un estudio con todas las de la ley. ¿Vale? Vamos a ver qué dice esto. Bueno, está el índice, vamos a saltarnos todo esto
Y aquí comienza un resumen ejecutivo con la introducción. La introducción dice, no se las voy a leer entera, solo les voy a leer las cosas que tengo señaladas en amarillo. Dice que en Cuba el Estado es el demandante intermedio a tener en cuenta en todo negocio. Para que aquellos que dicen que en Cuba hay un sector privado, bueno, aquí la Embajada de España desmiente esto. En Cuba el Estado es el demandante intermedio a tener en cuenta en todo negocio. Y también el final en casi todos los casos. A través de las importadoras estatales, el Estado es el único agente económico, el cliente en cualquier operación de comercio exterior y el socio en cualquier inversión. Es decir, el Estado es todo en cuanto a importación y exportación en Cuba. Ya esto yo se los expliqué en una directa donde les dije que los cubanos no importan nada. Pues aquí lo confirma este estudio. La demanda de los particulares y del incipiente sector privado se canaliza a través de las empresas estatales, por lo que solamente de manera indirecta las necesidades de estos se reflejan en la demanda. Es decir, las necesidades del sector privado, del sector particular, ni siquiera se refleja de forma directa en la demanda de productos en la isla, se refleja de forma indirecta a partir de las empresas estatales. Por tanto, hacer un estudio de oferta y demanda del sector particular en Cuba es bastante complicado. Así comienza esto. Fíjense cómo va, cómo de interesante se pone. Continúa hablando del mercado de la carne de res en Cuba. Dice que apenas existe producción nacional de carne de res y esta es utilizada para la producción de alimentos destinada al consumo social. Por ello, la demanda de este tipo de productos se cubre casi en su totalidad mediante importaciones. Es decir, en Cuba no se produce prácticamente carne de res. Toda hay que importarla. Para los que estaban felices con la liberación de la venta de carne de res en Cuba, a partir de que se cumplan las cuotas de los ganaderos, esos que tenían, que rebosaban de felicidad porque pensaban que ahora sí se iban a comer un bistec de res en Cuba, no, eso no va a pasar. Este estudio, que es bastante serio, dice que apenas se produce carne de res en Cuba, por tanto hay que importarla. Y como tú no importas nada, los que importan son los miembros del Partido Comunista de Cuba, a ti no te va a tocar nada de carne de res. El que estaba contento con esa medida, que se le vaya quitando la contentura. Continúa. Las empresas ganaderas pueden estar en manos del Estado y en manos particulares, las menos en manos particulares. Así, las principales empresas estatales productoras de carne de res y transformados se aglutinan, y escuchen esto, se aglutinan en grupos empresariales dependientes de los ministerios de la Agricultura, OSDE Empresarial Grupo Ganadero, de las Fuerzas Armadas, Unión Agropecuaria Militar, y de la industria alimentaria, Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria. Es decir, las principales empresas estatales que producen carne en Cuba ni siquiera están en manos del sector privado. Están todas en manos de la cúpula del Partido Comunista de Cuba, Ministerio de la Agricultura, Fuerzas Armadas e Industria Alimentaria. Todo ello propiedad del Partido Comunista de Cuba. Las importaciones de carne. Dice Pepe que está confundido, que pensó que este tema era para mañana. Pepe, es que esto me lo encontré de casualidad preparando el tema contigo para mañana. Y he tenido que sacarlo hoy porque no me lo podía quedar. Pero mañana vamos a hablar porque hoy solo voy a ver la mitad de esto. La otra mitad queda para mañana, Pepe. Las importaciones de carne. Aquí están. Miren. Para los del bloqueo. Miren bien esta grafiquita. Los del bloqueo. El valor de las importaciones de carne de res de Cuba ha fluctuado entre 7 y 9 millones de euros en los periodos que abarca los años 2015 y 2019. Anda, que se importa carne de res a Cuba, que Cuba puede comprar carne fuera. De hecho, en esta grafiquita dice que para el año 2015
fueron 7.214.000 euros. Para el 2016, poco más de 7 millones. Para el 2017, casi 8 millones. Para el 2018, poco más de 7 millones otra vez. Y para el 2019, poco más de 9 millones de euros en importación de carne de res. Luego están las partidas, que son estos códigos, el 0201 y 0202, que ya es el código del tipo de producto, que ahí no voy a entrar porque eso está más explicado más abajo. Pero bueno, que con el bloqueo genocida, cruel y brutal que pretende rendir al pueblo por hambre, miseria y necesidad y todo ese cuento, con todo eso, estas son las importaciones de carne de res en Cuba. Ahora, ¿dónde se mete esta carne? Pues lo vamos a ver más abajo. No se preocupen, que está todo explicadito aquí. Miren, en el año 2015, entre 2015 y 2018, el valor de las importaciones se ha venido manteniendo más o menos estable, en los 7 millones aproximadamente. En el 2019 experimentó un aumento de casi el 31% en el valor de las importaciones, como lo ven en la grafiquita, el aumento que tuvo. Es decir, no solo es que se puede comprar en el exterior carne, no solo es que hay empresas de otros países que le venden carne de res a Cuba, no solo eso, sino que además aumenta la venta de carne a Cuba entre el 2018 y el 2019. Luego está otra gráfica que ilustra las importaciones totales para otras subpartidas de carne bovina congelada y deshuesada, que igual, según esta subpartida, que es este código que hay aquí, que es otro tipo de carne, un tipo de corte o de carne fresca congelada, con varios códigos, pues igualmente, en el 2015 casi 7 millones, en el 2016 6 millones y medio, en el 2017 más de 7 millones y medio, en el 2018 otra vez casi 7 millones y en el 2019 casi 9 millones, otra vez de importación. Este es el régimen cubano comprando carne en el exterior, comercializando con empresas extranjeras carne de res. Ahora, ¿a quién le compra la carne de res el régimen cubano? Claro, porque es que según los teóricos del embargo, del bloqueo, el régimen cubano no puede comprar nada afuera. Entonces, esto debe ser algún fantasma que se mete por la noche en Cuba y deja ahí los trozos de carne. No, no es así. En esta grafiquita están los países principales vendedores de carne de res a Cuba. ¿Cuáles son los países? Pues miren, aquí tenemos Brasil, Chile, España, Canadá y Paraguay. Son los principales. Por ejemplo, en el 2015, Canadá fue el principal vendedor de carne de res a Cuba. Chile el segundo, Brasil el tercero, España el cuarto. En el 2016, Brasil pasó a ser el primero, Chile el segundo, Canadá el tercero y España el cuarto. En el 2017, Brasil creció todavía más. Se mantuvo Chile en segundo, pasó a ser Canadá el tercero, o ya que se mantuvo Canadá el tercero, España en cuarto y entró Paraguay también. Y así, a medida que pasan los años, hasta el año 2019, donde se queda establecido Brasil como el primer vendedor de carne de res a Cuba, Chile el segundo, España el tercero, Canadá el cuarto y Paraguay el quinto. Estos son los principales países que venden carne de res a Cuba. Brasil y Chile son los que ocupan las primeras posiciones con una amplia diferencia, como dice el informe, del resto de competidores. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores que definen a Brasil y a Chile para que sean los principales vendedores? Pues, entre otros factores, como explica el informe, los precios bajos y los acuerdos comerciales preferenciales en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI. Es decir, el bloqueo de ustedes no toca esto. Hay acuerdos comerciales preferenciales, incluso en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración.
acuerdos comerciales preferenciales a los que Cuba pertenece y puede acceder a este mercado perfectamente. Los precios de la carne de ambos países, es decir, los de Brasil y Chile, se encuentran muy por debajo del valor de las exportaciones, del valor medio de las exportaciones de la subpartida, que es este numerito, que luego, insisto, más para abajo está explicado qué cosas son las subpartidas. Y aquí en esta gráfica se pueden ver los precios medios, el valor medio, que es de 6.03, y los precios a los que vende Brasil y Chile a Cuba, que están muy por debajo del precio medio, por eso ocupan los primeros lugares de venta de carne de res a Cuba, y Canadá y España, que están por encima del valor medio, se quedan un poco rezagados. Cuba compra carne a Brasil y a Chile porque es más barata, evidentemente. ¡Ay, el bloqueo! Seguimos. Brasil y Chile cuentan con unos precios de venta mucho menores que Canadá y España. Relacionando precio con calidad, es de suponer que las carnes más caras son destinadas al turismo, como sería el caso de las carnes de España y Canadá, con un precio mucho mayor. Es decir, cubanos que me escuchan, la carne que les vende Brasil y Chile al régimen cubano es carne barata, y la carne que vende España y Canadá es carne cara, es la que está por encima del valor medio, que es la que se destina al turismo. Y la otra, la barata, ¿a dónde va? Ahora lo vamos a ver. La carne cara, la carne de España y de Canadá, al turismo. La de Brasil y Chile, que es la que más compran, la barata, vamos a ver qué pasa con ella. Hablemos de la demanda. Bueno, aquí hay que hablar evidentemente del salario del trabajador cubano, que para cuando se emitió este informe, fue en octubre de 2020, todavía no estaba la actualización de salario, que comenzó el 1 de enero de 2021, pues en ese momento los salarios oscilaban entre 21 y 67 CUCs o 21 y 67 dólares, más o menos, para esa fecha. A día de hoy ya el CUC ha dejado de existir o está dejando de existir, y los salarios han aumentado, aunque como también ha aumentado la inflación, han aumentado los precios, el poder adquisitivo se ha mantenido prácticamente igual. Estos datos, según este informe, suponen que debido al precio de venta al público de la carne de res, la población cubana no tiene acceso fácil a este producto. Por ello, la demanda principal de carne de res proviene del sector turístico hotelero. Los principales demandantes son, es decir, como los cubanos cobran un salario de mierda, no pueden comer carne de res. Por tanto, los principales demandantes, es decir, toda la carne de res que se importa, va específicamente a estos dos principales demandantes. ¿Quiénes son? Uno, los hoteles, que están los hoteles de la categoría todo incluido, donde los productos se suelen ofertar en buffet y son de menor calidad, y solamente en sus restaurantes especializados se pueden encontrar cortes de carne de más categoría. Y luego está el otro sector demandante, que es la gastronomía extrahotelera, que se refiere a establecimientos de restauración, restaurantes, bares, complejos turísticos y demás establecimientos afines, tanto estatales como privados. Es decir, la principal importación va a hoteles y gastronomía extrahotelera. Aún así, sigue siendo carne de mala calidad, principalmente. En menor medida, hay también un porcentaje de esta carne que va al sector de las tiendas de venta al público, las tiendas en MLC. Estas tiendas, en estas tiendas predomina la venta de carne de res deshuesada y congelada, y la estabilidad de su oferta es totalmente incierta, es decir, lo mismo hay que no hay, básicamente. Los precios de esta tienda, y escuchen bien esto, los precios de las tiendas en MLC se graban por normativa estatal con márgenes de venta que oscilan entre los 180 y los 240% sobre el precio de compra. A ver,
cubano que estás dentro de Cuba, la carne de res congelada de mala calidad que ya vimos, que te venden en las tiendas MLC, te la están vendiendo entre 180 veces y 240 veces, o 180% y 240% de sobreprecio al valor real de la carne. Te están estafando. Te están vendiendo una basura cara, pero cara no, carísima. Como nadie en el mundo la paga, te la están vendiendo a ti. Eso es lo que hace el régimen cubano con ustedes, cubanos de dentro de Cuba. Explicadito en un informe que no viene de la mafia anticubana de Miami, es un informe comercial de la Embajada de España en Cuba. Seguimos, porque aquí hay más. Miren este. Los principales demandantes de carne de res importada son empresas estatales que pertenecen a los ministerios de turismo, los hoteles que ya vimos, las Fuerzas Armadas y otros organismos relacionados tanto con el sector turístico como con el de tiendas. Es decir, toda la carne que se compra va a parar al turismo, hoteles y restauración, que ya vimos, gastronomía extrahotelera y hoteles, y luego a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué las Fuerzas Armadas quieren carne de res? Pues habrá que preguntárselo al ministro de las Fuerzas Armadas. No lo sé. Yo supondría, daría por hecho, que una revolución del pueblo y para el pueblo, la carne de res fuera para los abuelitos que no tienen alimentación, para los niños, pero resulta que no, que es para el Ministerio del Turismo y para las Fuerzas Armadas en una revolución socialista del pueblo y para el pueblo. Continúa el informe. Esto cada vez se pone más interesante. Miren, ¿cómo las empresas acceden al mercado cubano? ¿Cómo las empresas extranjeras acceden al mercado cubano para venderles carne? Para acceder al mercado cubano existen varias opciones. Entre ellas destacan la exportación directa a través de las importadoras estatales, que requiere la inclusión de la empresa exportadora interesada en la cartera de proveedores de la importadora para poder acceder a sus licitaciones. Es decir, tú puedes intentar venderles de forma directa la carne al régimen cubano, pero para eso tienes que contactar con una de las empresas que se dedica a importar hacia Cuba, que son empresas del régimen, y tienes que estar dentro de la cartera de clientes de esta empresa. También está la venta a través de alguna empresa ya conocedora del mercado cubano, es decir, alguna empresa que ya esté establecida, que tú le puedas vender a esa empresa y esa empresa introduzca el producto en Cuba. Esta última fórmula es muy utilizada en productos de consumo, ya que estos traders especializados representan a diferentes proveedores. Pueden tener almacenes inbound en el país cuando tienen sucursal implantada y por encima de todo cuentan con una amplia experiencia en el mercado cubano y forman parte de la cartera de proveedores de las importaciones. ¿Y dónde está el bloqueo? ¿Dónde? Porque aquí estamos hablando de venta directa o de venta a partir de una empresa que ya está establecida en Cuba. ¿Dónde está el bloqueo? No lo sé. Estamos hablando de traders especializados, estamos hablando de almacenes inbound en el país, de sucursales implantadas. ¿Dónde está el bloqueo? Y lo peor, ¿dónde está la carne? Ahora este epígrafe que viene, que lo tengo aquí todo rayado como me gusta a mí marcar las cosas cuando me las leo. Este epígrafe que viene es buenísimo. El 1.4 que habla de los pagos y financiamiento. Se los voy a leer porque esto no tiene desperdicio. Como consecuencia de la grave situación económica y financiera que atraviesa el país, existe hoy una insuficiencia de divisas para pagar a todos los suministradores extranjeros, lo que se traduce en importantes impagos a proveedores desde el año 2015-2016. Quiere decir que el régimen cubano
no paga a proveedores desde el año 2015, 2016, desde hace 5 años, más o menos, 6 años, no paga a proveedores. Por lo general, escuchen esto, que esta es la razón de la ruina en Cuba. Por lo general, el medio de pago habitualmente ofrecido por las importadoras cubanas es el crédito documentario irrevocable sin confirmar a 360 días, con el riesgo que ello conlleva. En el caso de los alimentos, esta forma de pago no suele ser habitual y los pagos pueden instrumentarse a través de transferencias máximo a 180 días. ¿Qué es lo que dice esto? Que estos sinvergüenzas del Partido Comunista de Cuba, los mismos que te dicen que es que el bloqueo es malísimo y que no les dejan comprar, resulta que ellos cuando van a comprar le dicen a la persona que les está vendiendo que le van a pagar, sí, con un crédito a un año. Te voy a pagar el año que viene. Sí, yo te voy a pagar lo que tú me vendas el año que viene. Con un crédito documentario irrevocable sin confirmar a 360 días. Claro, así evidentemente nadie quiere establecer relaciones comerciales con Cuba porque la gente quiere cobrar ya, no quiere cobrar dentro de un año. Y luego dice que para los alimentos no es habitual, que para los alimentos lo habitual son las transferencias a 180 días. Es decir, no a un año, a 6 meses. Es decir, yo te voy a vender la carne y tú, ¿cuándo me vas a pagar? Dentro de 6 meses. Así es como funciona el régimen cubano. Por eso, evidentemente, nadie quiere venderle nada. Y esto no tiene que ver con el embargo, ni con el bloqueo, ni con la cabeza de un guanajo. Esto tiene que ver con que son mala paga. No pagan, básicamente. Continúa el informe. Existía la posibilidad de utilizar el seguro del CESC de apoyo a la exportación. En 2018 se abrió la línea con un techo de 30 millones de euros cubriendo créditos documentarios de hasta 365 días del Banco Nacional de Cuba. ¿Qué pasó? En el verano de 2019 volvió a cerrarse por impagos y a día de hoy sigue congelado. Es decir, les dieron posibilidad de crédito, 30 millones. ¿Y qué pasó? Que no pagaron. Y volvió a cerrarse la línea de crédito. Evidentemente, si no pagan los créditos, te los cierran. ¿Ese es el embargo? ¿Ese es el bloqueo? No. Esos son los comunistas robándose el dinero. Continúa. Más abajo. Dice, es de suma importancia asesorarse desde el punto de vista financiero y ser precavido a la hora de entrar en el mercado cubano. Eso le dice este informe a los futuros inversionistas de Cuba. En cuanto a inversiones, Cofides aprobó en 2015 2 líneas de financiación con Cuba para contribuir a la implantación productiva o comercial de empresas españolas en el país. Y ahora que alguien me explique otra vez dónde está el bloqueo cuando Cofides aprueba 2 líneas de financiación con Cuba para que empresas españolas se implanten en Cuba. Bueno, vamos a seguir, que esto tiene más. Vamos a pasar a analizar oferta y competidores. Dice, tamaño del mercado. La principal particularidad del mercado cubano es que presenta una economía centralizada, planificada desde el Estado. Esto implica que el tejido empresarial se conforma por empresas que son estatales en su gran mayoría y que éstas dependan directamente de los ministerios a los que pertenecen, que son quienes establecen sus políticas teniendo en cuenta los intereses generales y el presupuesto con el que cuentan. Es decir,
Demanda, no hay ninguna en Cuba. La demanda, ¿quién la establece? Un ministerio. No la establece el mercado. La establece alguien sentado en una mesa, que es el que dice lo que se compra y lo que no. Eso es más o menos lo que viene a decir el tamaño del mercado en Cuba. Luego aquí hacen un estudio general de Cuba y continúa más abajo, por aquí, con el mercado local, ya centrado, donde dice que en este apartado van a analizar los datos estadísticos con los que contamos sobre la producción nacional de carne de res. Cabe indicar que los pocos datos que facilitan las fuentes oficiales en ocasiones no concuerdan o están incompletos y que son publicados por la ONEI. Es decir, los datos que van a salir ahora son datos oficiales de la ONEI, ¿vale? Y van a estudiar la existencia de ganado vacuno en la isla entre 2015 y 2018. Vamos a ver cómo es el ganado vacuno en Cuba entre 2015 y 2018. Miren esto. Esta es la existencia de ganado vacuno por sexo y categoría a 31 de diciembre de 2018. ¿Vale? En el 2015 habían 4 millones, poco más de 4 millones de cabezas de ganado, igual que en el 2016. En el 2017 disminuyó a 3.800.000 cabezas de ganado. Y en el 2018 volvió a disminuir otra vez a 3.800.000, poco menos, de cabezas de ganado. Ha ido disminuyendo año tras año, desde 2015 hasta 2018, la masa ganadera en Cuba. En lugar de, y por eso siempre les digo, cada vez que vean un congreso de partido con toda la fanfarria y todos los documentos y todos los estudios que se hacen, léanselo, guárdenlo y en el siguiente congreso vuélvanselo a leer, porque todo lo que hablaron en el congreso anterior de potenciar la alimentación, la ganadería, no sé qué, el congreso anterior fue en el 2015, ¿no? La documentación se publicó en el 2016. Pues resulta que desde el 2015 hasta el 2018 la masa ganadera del país fue disminuyendo paulatinamente, a pesar de que los lineamientos del Congreso eran aumentar la producción, la alimentación. A pesar de eso, la realidad es esta. Esta es la realidad. Los sueños comunistas, el comunismo teórico, la basura ideológica esa teórica, escrita en papel, en la que creen algunos. Perfecto, la realidad es esta. La masa ganadera en Cuba ha ido disminuyendo año tras año. De poco más de 4 millones a poco más de 3.800.000. Dice que se observa que se da una paulatina caída de la existencia de estos animales, siendo su mayor descenso en el periodo que transcurre entre el 16 y el 17, con una pérdida casi de 150.000 cabezas de ganado en un año, 150.000 cabezas de ganado que no se han comido los cubanos porque no había carne de res en esa época en Cuba. Asimismo, existen casi el doble de hembras que de machos, a destacar también que aquí se incluyen las vacas lecheras, no solamente las reses destinadas al consumo cárnico. Es decir, aquí están todas las vacas metidas ahí, todas. Por lo tanto, de la limitada existencia de ganado vacuno del país ya se puede inferir que la producción local de carne de esta especie está muy limitada. Y mi pregunta es, esto lo hizo una persona, les puse el nombre al principio, una persona con asesoría de la Embajada de España, se sentó y hizo este informe. Resulta que los compañeros cuadros militantes del partido reunieron no sé cuántas comisiones, estuvieron no sé cuántas horas trabajando para llegar a esta conclusión que la hizo una sola persona. Que, por lo tanto, de la limitada existencia de ganado vacuno del país ya se puede inferir que la producción local de carne de esta especie está muy limitada. Fíjense la idiotez, fíjense el absurdo comunista en Cuba. De todas esas comisiones, si hubieran pedido este informe a la Embajada de España,
se hubieran ahorrado tiempo, dinero y trabajo. Una sola persona hizo esto. Continúa el informe. En la siguiente tabla, la que vamos a ver ahora más abajo, vemos todos los datos de producción total pecuaria en el periodo que transcurre entre el 18 y el 19. Destacamos la concentración del mercado en este último periodo con una caída del 23% en la producción nacional del producto, es decir, en la producción nacional de carne. Una caída del 18 al 19 del 23%. Vamos a ver la tabla. Aquí está la tablita. La producción pecuaria en miles de toneladas en el 2018 estaba en 182.7 y en el 2019 cayó a 140.3. Cayó un 23% la producción pecuaria. Y los compañeros del partido en el Congreso tuvieron que reunir no sé cuántas comisiones para enterarse de esto. Por último, incluimos una tabla, que es esta que está aquí debajo, en la que se ilustra la progresión de la producción de carne deshuesada de res en Cuba en los últimos 4 años, con los datos con los que contamos. Resulta evidente que la producción nacional no puede cubrir las necesidades de la isla para todos los sectores que requieren de este rubro, de ahí que dependan en gran medida de las importaciones que, como veremos en apartados posteriores, se han venido incrementadas durante el último año. Y aquí entonces aparece la elaboración de carne deshuesada, que como pueden ver va cayendo desde 2016, cae a 2017 de 43.4 miles de toneladas, cae a 42.4, vuelve a subir ligeramente a 43.1 en el 2018 y en el 2019 vuelve a caer a 40 directamente. Así disminuye la elaboración de carne de res deshuesada en Cuba. Los compañeros del partido esto tuvieron que estudiarlo mucho. Aquí este es el apartado ahora, este que vamos a ver aquí. Aquí está, aquí lo tengo marcado. Miren lo que dice. Escuchen bien esto. Por su parte, el procesado de alimentos en Cuba está controlado por el Ministerio de la Industria Alimentaria, el MINAL, el ministro Tripa. Ese es el que controla esto. Que aglutina en su estructura a la mayoría de las empresas productoras del sector. Las empresas, los centros de procesamiento y las fábricas de alimentos se agrupan en el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, el GEIA, que pertenece al MINAL. Son empresas de este grupo las que sacrifican, procesan y comercializan la carne de res. Si todo esto lo hace el Ministerio de la Industria Alimentaria. Elaboran carne fresca, cortes comerciales y suministran a las fábricas estatales carne de res para la producción de picadillo, carne picada, embutido. El MINAL, a partir del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, es el que se encarga de procesar toda la carne de res que se produce en Cuba, básicamente. Miren lo que dice ahora, que aquí le puse un signo de exclamación y todo. Dice, por lo general, se trata de carne de calidad media-baja, que se distribuye a través de un balance nacional elaborado por el Ministerio de Economía, que anualmente es revisado para ajustarse a las necesidades de su política económica, así como a los medios materiales con los que cuenta. Toda esta carne que produce el MINAL es carne media-baja, de media-baja calidad, que la distribuye el Ministerio de Economía a partir de su balance y su política económica. ¿A dónde va esta carne de calidad media-baja producida en Cuba por el MINAL? Miren dónde va. Entre sus principales destinos se encuentran los productos entregados a la población de forma normada, la llamada canasta básica, para dietas especiales o picadillo con bajo porcentaje de carne de res para la población general. El consumo en hospitales, centros educativos y demás instituciones sociales. Toda la carne producida en Cuba por el MINAL, Ministerio de la Industria Alimentaria, a partir del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, toda esta carne de media y baja calidad
va a las dietas de los abuelitos, a las dietas especiales, a los hospitales, a los centros educativos, a la población en general. Ahí mandan toda esta basura de carne los comunistas cubanos. La que importan de España, Canadá, Chile, Brasil, Paraguay un poquito, esa iba a los hoteles, esa iba al sector de restauración extrahotelero, esa iba al MINFAR, al Ministerio de las Fuerzas Armadas, esa de importación de calidad iba ahí. ¿Dónde va la basura? ¿Dónde va la mierda? ¿Dónde va lo que nadie se come? ¿Dónde va lo que no quiere comerse ninguno de estos barrigones comunistas de mierda? ¿Dónde va? Al consumo en hospitales, en centros educativos, instituciones sociales, a la llamada canasta básica, para dietas especiales, para hacer picadillo con bajo porcentaje de carne de res para la población en general, para productos que se venden en las tiendas de venta al público y, por último, algo en el sector turístico. Y siguen los cubanos pensando que ellos son prioridad, que la revolución es de los humildes y para los humildes, del pueblo y para el pueblo, y que en Cuba todos son iguales, lo que hay algunos que son más iguales que otros. Y lo más gracioso de esto es que viendo yo estas reuniones con los productores agropecuarios en Cuba, algunos de ellos se sentían ahora más comprometidos que nunca con la revolución. Hay que ser mentecato. Productores de carne en Cuba, abuelitos que defienden la revolución, enfermos en los hospitales, estudiantes de los centros educativos, pídanle a las autoridades cubanas que les enseñen informes como este, a ver si hay huevos de enseñarlos y publicarlos en Cuba. A ver qué pasa. Sigue el párrafo debajo. Las carnes de más calidad, cuando hay, se destinan al turismo, restaurantes de hoteles y ventas en tiendas en CUC o divisas. Las carnes de menor calidad se destinan a la producción de artículos para la canasta básica o carnes destinadas al consumo social. Resumido, lo bueno para los extranjeros y para los dirigentes y los hijos de los dirigentes, que son los que van a los hoteles. La mierda para Liborio, para el cubano de a pie, para el enfermo, para los abuelitos, para los niños, para los estudiantes. Ahí va a parar todo el restrojo de la mala producción de carne que hay en Cuba. No lo digo yo. Miren, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana. España, Exportación e Inversiones, ISEX, en la página 15 del informe. Vamos a continuar. Ay, amigos míos. Esto es lo malo que tiene que te guste leer, que te enteras de cada cosa. Miren esta tablita, qué buena está. Miren, aquí están las importaciones totales de carne de res por subpartidas. Aquí es donde te explica qué cosa es el numerito, el código que les enseñé antes, que les dije que eso era el tipo de carne y tal. Pues mira, el 0201 es la carne de animales de la especie bovina fresca o refrigerada. Y aquí viene entonces en miles de euros por años. 2015, 20.1, 2016, 221.5, 2017, 2.5, 2018, 70.8 y 2019, 168.5. Y así va enumerando por código. Está la canales o medias canales frescas o refrigeradas, trozos sin deshuesar frescos o refrigerados. Así está por partidas o subpartidas las carnes, ¿vale?
En total, pues los totales que les expliqué al principio. Para el 2015, 7.214.000 euros aproximadamente en importación de carne de varias subpartidas. 2016, 7.085.000 euros. 2017, 7.922.000 euros. 2018, 7.145.000 euros. Y 2019, 9.333.000 euros importados de carne a Cuba para el sector turístico, para los dirigentes, para los diplomáticos. Esta es la que va para ahí. Todos estos millones y millones y millones de euros en carne van para ahí. La basura que se produce en Cuba es la que va para la población. Eso es el socialismo. Cuidado. Esas son las políticas del Partido Comunista de Cuba. Esto no lo inventó Donald Trump. Esto no es el imperialismo yanqui, esta no es la mafia anticubana de Miami que discrimina a los cubanos y le manda la basura de carne. No. Este es la mafia del Partido Comunista de Cuba. Vamos a seguir, que hay más, hay más. Y dice, por ejemplo, que se observa cómo las importaciones cubanas totales se han mantenido bastante estables, lo que les dije al principio. Sin embargo, en 2019 las importaciones aumentan un 31% de golpe y yo me vuelvo a preguntar, ¿dónde está el bloqueo? Y luego dice que en los últimos años, pues por sus partidas, resulta evidente que la partida 0202 de productos congelados es la principal, debido principalmente a que la carne congelada se transporta mucho más fácil y es mucho más barata de transportar que la carne fresca que se puede estropear durante la transportación. Luego, aquí hay otra tablita para los amantes del bloqueo, que son los principales países exportadores a Cuba de carne de animales de la especie bovina, fresca o congelada. Recuerden que hemos visto siempre la venta de Estados Unidos hacia Cuba, que es básicamente de pollo congelado, cerdo. Y yo siempre estaba buscando esto, que era lo que no encontraba, que se vendía de los demás países a Cuba. En este caso encontré solo lo de carne de la especie bovina, carne de vaca. Por ejemplo, de Brasil tenemos desde el 2015 hasta el 2019 un incremento de la venta de carne de más de 1.380.000 2015, 2.593.000 de 2016, casi 4 millones 2017. En 2018 vuelve a bajar a 1.983.000 y en 2019 vuelve a subir a poco más de 3.6 millones. Chile también de 2 millones en 2015 a pues casi 3 millones en 2019. España también en 2019, por ejemplo, 1.264.000. Canadá de 2015, poco más de 3 millones, a 2019, 1.245.000, pasando por años que sigue 2016, 2017 y 2018, superando siempre el 1,5 millones casi. Paraguay tiene ventas a Cuba 2017 y 2019. México tiene ventas a Cuba 2015 y 2018. Nicaragua vende carne a Cuba. Nicaragua, uno de los países más pobres de América Central, vende carne a Cuba. En 2016, 2017 y 2018. Argentina, en 2015, 2016, 2017. Bélgica, en 2016. Uruguay, en 2017. ¿Dónde carajo está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? La tabla sigue. Aquí están los totales. Otra vez. Perdonen. República Dominicana en 2015 y 2016 también. Y Alemania en 2015 también vendió carne a Cuba, carne de res. Y abajo otra vez más están los totales. Fíjense cuánto comercio directo de países con el régimen de La Habana, en este caso de carne. ¿Dónde está el bloqueo? Ciberclarias de Miami.
ciberclarias de la marcha contra el bloqueo, ciberclarias seguidoras de Puentes de Amor, ciberclaria que me escribe por Instagram, ¿dónde está el bloqueo? ¿Y dónde está la carne? También, las dos cosas. Seguimos. Bueno, Brasil está en el primer puesto del ranking en el año 2019, exportando carne de res a Cuba. Se lleva pues el 85% prácticamente de las exportaciones a Cuba. Luego está Chile y así va enumerando. Luego, los datos de 2019 parecen demostrar que, a excepción de Canadá, los principales exportadores de esta partida no han hecho más que incrementar, por si no lo entienden bien, sus cifras con respecto a 2018. Es decir, se ha aumentado, por si todavía no lo entienden bien, que yo sé que estos amantes del bloqueo tienen su retardo, se ha aumentado la venta a Cuba de carne de res, se ha aumentado. Los países venden más a Cuba 2019 comparado con 2018. Y siguen las tablas por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos las ventas de otra partida con gráficas. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta partida hay más países. Aquí, por ejemplo, aparecen países como Italia, que también vendió a Cuba, ¿vale? Estamos hablando de la partida 0202. ¿Ven? Aquí aparece Italia también, que ha vendido a Cuba en el 2016, carne a Cuba, Paraguay, México, Nicaragua, Argentina, República Dominicana. Bueno, siguen las tablas aquí por partida. Aquí aparece Uruguay en otra partida también, en la partida 0201.30, otro país que vende también a Cuba. Pues aquí vuelve a aparecer Italia, otra vez en la otra partida, Canadá, España, Chile, Nicaragua, Alemania. Los gráficos por partidas. Aquí tenemos a México otra vez. Son países que van vendiendo carne a Cuba. Aquí tenemos Brasil, Chile, Canadá, España. Aquí tenemos otra vez la comparativa de los precios de la carne detallada por años, cómo se vendió. Y por aquí abajo hay algo muy interesante que les voy a leer. Dice: lo primero que se ha de tener en cuenta es que el mercado cubano no está determinado por la ley de la oferta y la demanda, como es habitual en la mayoría de los países del mundo. La demanda de todo tipo de productos se encuentra totalmente estatizada y centralizada y se canaliza a través de las empresas importadoras públicas que dependen de sus respectivos ministerios. Además, su comportamiento de compra depende de los presupuestos que le asigne el gobierno una vez que hayan determinado las prioridades. Y esto es clave, porque como mismo les dije antes, a dónde iba un tipo de carne y a dónde iba la otra, a dónde iba la carne buena y a dónde iba la basura. Aquí está quién es el que dice a dónde va cada cosa según sus prioridades. Y estas son las prioridades del Partido Comunista de Cuba. El gobierno, una vez haya determinado las prioridades del país para cada sector de actividad, es el gobierno el que dice para dónde va cada carne. Son los comunistas los que mandan a los abuelitos, los que mandan a los enfermos de los hospitales, los que mandan a los niños a comerse la mierda de carne y la buena la mandan a los hoteles. Cuidado, que esto no es el embargo, esto no es error de nadie, esto está planificado así. Por lo tanto, en última instancia, es el gobierno quien decide qué productos importa dependiendo de sus prioridades en cada momento concreto. Esto tiene responsables con nombre y apellido. Y por aquí abajo les marqué otra cosita. Esto luego lo vamos a seguir mirando con calma porque es un documento bastante largo y aquí está. Y en solo unas horas no me dio tiempo hacer todos estos garabatos que yo hago. Pero aquí les quería leer cómo se implantan las sucursales comerciales en Cuba. Claro, porque los amantes del embargo siguen diciendo que es imposible. Dice la Embajada de España, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana, dice:
Con el establecimiento de una sucursal, delegación comercial no productora, las empresas pueden mantener una representación fija en el país y así realizar gestiones comerciales y de apoyo a la casa matriz. Bajo esta forma, se permite el alquiler de oficinas, líneas de teléfono, contratación de personal cubano, siempre a través de la empresa de contratación pública, estatal, y la compra o alquiler de vehículos en plaza, con la pertinente autorización de la Cámara de Comercio de Cuba, y a tener almacenes inbound en el país. Aunque estos almacenes radican físicamente en territorio cubano, se consideran fuera de frontera. Es decir, en Cuba es perfectamente posible que las empresas vayan ahí y creen sucursales, oficinas, contraten líneas de teléfono, contraten personal. El embargo no impide nada de esto. No lo digo yo, lo dice aquí estos señores de la Oficina Económica y Comercial en La Habana. Continúa. Miren los requisitos. Las licencias de apertura de sucursales las otorga el MINSEX a través de su órgano independiente, que es la Cámara de Comercio de Cuba. Se dispensa para un nomenclador tasado de productos que son los únicos que pueden comercializar. Esta licencia se concede para un periodo de 5 años que posteriormente se debe renovar cada 3 años. Para la concesión de estas licencias se deben cumplir los siguientes requisitos. Vamos a ver qué requisitos hay que cumplir para poder operar con una empresa extranjera dentro de Cuba. La empresa solicitante debe tener al menos 5 años de vida y un capital social mínimo de $50,000. Es decir, tú tienes una empresa que lleva 5 años abierta y tienes un capital de $50,000, tú puedes ir y crear tu oficina en Cuba y vender y hacer negocios con el régimen cubano. Otro requisito: la empresa extranjera debe tener un mínimo de 3 años de relaciones previas con Cuba con con cifras de ventas superiores a $500,000 anuales. Es decir, tú, además de tener la empresa 5 años y $50,000 de capital, además de eso tienes que ya haberle vendido al régimen cubano durante 3 años al menos $500,000 en productos. Y por último, la empresa debe presentar una serie de avales comerciales de empresas y organismos cubanos firmados al más alto nivel que apoyen la solicitud de apertura de la sucursal y acrediten la duración y monto de las relaciones comerciales existentes. Es decir, aquí es donde toca soltar el dinerito y sobornar a unas cuantas gente. ¿Para qué? Para que la cúpula del Partido Comunista de Cuba avales comerciales de empresas y organismos cubanos firmados al más alto nivel. ¿Cuál es el más alto nivel? La cúpula del Partido Comunista de Cuba, los ministerios. Pues puedan autorizarte que crees tu oficina en Cuba. Por tanto, ¿qué necesitas? La empresa, la empresa operativa por 5 años más $50,000, 3 años para trabajar o de haber trabajado y vendido a Cuba $500,000 anuales al menos, $500,000 anuales, y además tocar a alguien con algún dinerito de estos jefazos para que te firme estos avales, y ya con eso puedes crear tu sucursal en Cuba. O se le olvidó a la persona que hizo esto mencionar aquí lo del embargo, o se le olvidó lo del bloqueo, o no existe. Yo sinceramente me reafirmo una vez más que es un puñetero cuento de los que quieren seguir manipulando a los cubanos dentro de la isla y a algunos idiotas fuera de la isla. Hay otro trocito que quiero leerles. A ver si aquí está. Porque, claro, hay un apartado aquí de barreras financieras que tú dices, bueno, si van a hablar, si se les olvidó antes lo del embargo, en las barreras financieras tendrán que mencionarlo, porque el embargo es una cruel persecución criminal financiera en contra de, pues entrará en las barreras financieras, digo yo. Vamos a ver cuáles son las barreras financieras que menciona este estudio. Entre los principales obstáculos para llevar a cabo operaciones comerciales en la isla, no se puede dejar de mencionar, y ahora digo yo que hablarán del embargo, no,
la complicada situación económica y la falta de divisa por la que lleva años atravesando el país, agravada en 2020 por la crisis del coronavirus. Ahora en el siguiente párrafo hablarán del embargo. Reiterando lo indicado en epígrafes anteriores, la forma de pago de las importaciones de las importadoras cubanas implica, de forma general, la financiación a 360 días por parte de los proveedores, llegando incluso a solicitarse, escuchen esto, en ocasiones, financiación a 720 días. Muchos proveedores se niegan a entrar en este plazo. En el caso de alimentos y bebidas, la forma de pago más habitual son transferencias a máximo 180 días. Es decir, estos tipos son tan descarados que tú les vas a vender algo y ellos te dicen que te lo van a pagar, sí, en un año. Y a veces, cuando llega el año, te dicen que les des otro año más, 720 días. Por eso es que muchos proveedores se niegan a entrar en este plazo. Por eso es que mucha gente no quiere venderle nada al régimen cubano. Por eso es que en Cuba no hay nada. No tiene nada que ver con el embargo. No tiene nada que ver con la basura de bloqueo que se han inventado y que viene algún socotroco a veces por aquí a seguir mencionando. Tiene que ver con esto. No pagan. Continúa, a ver si en el otro párrafo mencionan el embargo. Dice: asimismo, el elevado riesgo país anteriormente comentado y la coyuntura actual de importantes retrasos e impagos a proveedores dificulta la obtención de cobertura para las operaciones con la mayor de las Antillas y obstaculiza la posibilidad de acceder a operaciones de descuento o financiación. Esto implica que, en muchas ocasiones, los proveedores deban hacer frente a los aplazamientos con sus propios recursos. Dicho de otra forma, no te van a ofrecer, ninguna empresa te va a dar ningún crédito para que tú le puedas vender a Cuba, no te van a dar ningún descuento para que tú le puedas vender a Cuba y muchas veces, a partir de que el régimen cubano no te paga, tú vas a tener que hacer frente a los gastos de esa deuda con tu propio capital. Por eso las empresas se arruinan y no quieren comercializar con Cuba. No tiene nada que ver con el embargo ni con el bloqueo. Es esta mafia comunista que no paga. Sigue. Desde el año 2019, el gobierno cubano racionaliza al máximo las importaciones por parte de la isla, de forma que no se puedan realizar compras que no estén en el programa nacional. Así, las compras se limitan a aquellas operaciones que tienen el visto bueno de los organismos superiores. Bueno, este informe continúa. Esto tiene más páginas, más gráficas, muchas más cosas que no se las voy a leer hoy porque de aquí hay cosas que quiero también ver con Pepe mañana, que las tengo marcadas en otro documento y quiero verlas con Pepe mañana. Familia. Ay, familia. Este es el negocio de la carne en Cuba. Así funciona. Este es el cuento del bloqueo. Así funciona. Esto es lo que pasa cuando no pagas. Esto es lo que pasa cuando vas de chulo por el mundo, como iba Fidel Castro con lo de la deuda es impagable. Esto es lo que pasa cuando además vas de mentiroso, como los Carlos Lasso y su piquetico, que luego hay gente que nos dedicamos a buscar y rebuscar y encontramos estas cosas. Y este informe, cuidado, que este informe es de una embajada establecida en el país que hizo un estudio de mercado para que los inversores a los que esa embajada representa tengan conocimiento de cómo se puede invertir en Cuba. Esto no es una tontería de estudio. Esto se hace prácticamente en todas las embajadas de prácticamente todos los países del mundo
porque lo piden precisamente los empresarios que quieren ver si pueden invertir en esos países. Y son estudios bastante serios, bastante exhaustivos, como les he enseñado. Y son estudios que condicionan la inversión extranjera en los países. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, que cuando va a invertir a un país, no va allí y mira las calles, no, va a la embajada de su país en ese otro y les dice, oye, las condiciones aquí ¿cómo son? Cuéntame un poco de esto. Y la embajada tiene el deber de explicarle todo. Y de ahí salen informes como este. Y claro, luego hay personas como yo que nos encontramos de fly con esto, que nos reafirma una vez más que sí, que en Cuba se puede ir, se puede invertir, se puede crear empresas, que los principales obstáculos o las barreras financieras, entre ellas no está el embargo. No lo dice aquí. ¿Cuál es la barrera? Que el régimen no paga. Que el régimen paga a 2 años. Que tiene deudas de 2015 y 2016 sin pagar. Esas son las barreras. Ese es el bloqueo interno. Ese es el descaro de los comunistas. Ese es el descaro de los que siguen defendiendo el cuento del bloqueo. Y ese es el analfabetismo involuntario de los que están dentro de Cuba, que siguen defendiendo también el cuento del bloqueo porque no tienen acceso a este tipo de información.